El sol de Marbella brillaba con una intensidad casi cegadora aquella tarde, calentando la arena hasta el punto en que te obligaba a moverte rápido o a buscar una sombra que casi nunca aparecía donde la necesitabas. Yo llevaba semanas acumulando estrés en el trabajo. Cada corrección, cada informe urgente, cada mirada seria de mi jefa pesaba un poco más sobre mí, así que decidí escapar. No quería pensar, no quería planear nada. Solo caminar por la orilla, dejar que el sonido de las olas me borrara la cabeza por unos minutos. Caminaba con los auriculares colgando del cuello, sin música, solo por costumbre. El agua fría rozaba mis pies, subía, bajaba, dejaba espuma. Me tomaba ese momento como si fuera un respiro entre 2 días demasiado largos. A veces, cuando estás cansado, el mar parece más grande, más profundo, como si absorbiera todo lo que no quieres cargar. Y yo cargaba demasiado. Di un par de pasos hacia la zona menos concurrida. Familias enteras se reían entre sombrillas y castillos de arena. Grupos de amigos estaban sentados sobre toallas gigantes, comiendo papas fritas y discutiendo sobre cualquier tema absurdo. Parejas caminaban tomadas de la mano. Cada escena me hacía sentir más consciente de que estaba solo, de que había salido únicamente para escapar del escritorio. Nadie me acompañaba. Y en ese momento pensé que tal vez esa era la mejor parte del plan. Entonces vi un balón de playa rodando hacia mí. Era amarillo, con franjas blancas, moviéndose como si hubiera decidido elegirme para detener su viaje. Me agaché para recogerlo sin pensar en nada más, y al levantarlo escuché una voz detrás de mí, una voz que reconocería incluso entre 1.000.000. ¿Me lo pasas? Me quedé paralizado un instante. Esa entonación, ese matiz firme que parecía imposible de ignorar, era ella, mi jefa, Claudia, la misma mujer que me corregía cada coma en los documentos, que entraba a las reuniones con una presencia tan fuerte que silenció a más de uno sin decir una palabra. La misma persona que jamás había imaginado cruzarme fuera de la oficina, mucho menos en la playa donde yo intentaba escapar de todo lo que significara trabajo. Me giré lentamente, como si un movimiento brusco pudiera empeorar aún más la situación. Y ahí estaba, pero no la Claudia que conocía. No llevaba sus tacones, ni su blazer impecable, ni ese peinado perfecto que parecía diseñado para intimidar. Llevaba gafas de sol grandes, un sombrero de ala ancha y un traje de baño elegante que nunca habría asociado con alguien tan seria. Parecía casi relajada, diferente, humana, y eso me confundió todavía más. Ella esperaba el balón con una mano extendida y una ligera sonrisa que nunca había visto en la oficina. Yo intenté entregárselo, pero mientras lo hacía, mis ojos se movieron nerviosos, intentando no mirar demasiado, pero tampoco saber dónde mirar exactamente. El cerebro, en situaciones incómodas, tiende a traicionarte, y el mío lo estaba haciendo a lo grande. Justo entonces ella levantó la ceja. No una ceja de regaño, sino una de diversión mal disimulada. ¿A dónde estás mirando? Mis ojos están aquí arriba. El mundo se me cayó encima en ese instante. La arena dejó de sentirse caliente, el viento dejó de soplar, el sonido del mar desapareció como si alguien hubiera puesto pausa al universo. Me quedé helado. Literalmente, no podía moverme. Sentí las orejas ardiendo, la garganta seca, y el corazón golpeando tan fuerte que pensé que ella podría escucharlo. ¿Cómo respondía uno a eso? ¿Qué decía? ¿Perdón? ¿Explicación? ¿Excusa? ¿Fingir desmayo? Todo parecía mal. Lo siento, yo no esperaba. O sea, ni siquiera pude completar la frase. Las palabras chocaban entre sí antes de salir. Yo, el mismo que podía hablar con confianza en reuniones, me derretía como plastilina bajo el sol ante una frase suya. Ella sonrió. Una sonrisa auténtica, ligera, no esa sonrisa profesional que hacía cuando algo salía bien en el trabajo pero que nunca tocaba sus ojos. Esta sí lo hizo, tranquilo, solo. Estoy bromeando. Pero el problema era que yo no sabía bromear con ella.
No sabía estar relajado. No sabía cómo actuar sin sentir que estaba siendo evaluado. La idea de estar frente a mi jefa vestido con bermudas y camiseta mientras ella se veía totalmente distinta, me tenía completamente descolocado. De verdad pensé que aquí nadie del trabajo me vería. Confesé sin pensar, intentando recuperar algo de dignidad. Bueno, dijo ella, acomodándose el sombrero con un gesto elegante. El mundo es pequeño, ¿no? Se acercó un paso, extendió la mano y tomó el balón. Y por un segundo temí que me diera una instrucción de trabajo, algún comentario sobre un informe o una fecha límite. Era absurdo, pero así de condicionado estaba por su presencia profesional. Pero no dijo nada sobre eso, solo se quedó observándome, como si estuviera intentando reconocer al hombre detrás del empleado. «¿Vienes mucho por aquí?», preguntó de pronto con una naturalidad que me tomó por sorpresa. No mucho. Solo necesitaba despejarme. Lo entiendo, respondió ella. Yo también. Y nuevamente, ver a mi jefa admitir algo tan humano como necesitar un descanso me desconcertaba. Era como descubrir un lado oculto del planeta que siempre habías visto desde lejos. El contraste entre la Claudia del trabajo seria, estricta, enfocada, y esta Claudia de la playa, relajada, tranquila, casi cálida, era tan grande que no sabía cómo procesarlo. Ella señaló hacia donde estaban un par de personas haciendo volar una cometa. «Estoy con unos amigos, pero vi que el balón salió volando y vino directo hacia ti. Gracias por atraparlo». «Claro, sí, de nada», dije sintiéndome todavía torpe. Ella dio un paso para volver con su grupo, pero antes de irse se detuvo. Me miró desde detrás de sus gafas de sol y dijo algo que hizo que mis nervios se multiplicaran. «No estás obligado a irte, solo porque me viste, ¿sabes? Esto no es la oficina». No supe qué decir, porque tenía razón, pero también tenía razón mi cuerpo. Cuando me decía que todavía estaba helado por la vergüenza, la sorpresa y aunque no quería admitirlo, un poco por cómo se veía ella fuera de su mundo habitual. Aún así, no esperaba verla aquí, murmuré. Ella se rió suavemente. Créeme, yo tampoco esperaba encontrar a mi empleado más reservado en mi playa favorita. Sus palabras quedaron flotando entre nosotros como una brisa suave. Y por alguna razón que no entendí del todo en ese momento, esa frase me hizo sentir algo más que incomodidad. Algo que me acompañaría durante el resto del día. Y mucho después. Ella empezó a caminar de regreso hacia donde estaba su grupo, pero algo en su gesto, o quizá en mi curiosidad, me impulsó a dar un par de pasos a su lado. No sé si fue coincidencia o intención, pero ella redujo la velocidad justo cuando yo lo hice, como si me estuviera dando permiso silencioso para acompañarla. Yo aún estaba nervioso, con el corazón acelerado por la mezcla ridícula de vergüenza y sorpresa que me había dejado congelado hacía unos minutos. Sin embargo, había algo en ese ambiente distinto, en esa Claudia sin protocolo, ni correos urgentes, que daba una especie de valentía temporal. «Si quieres, podemos caminar un rato», dijo ella sin mirarme, con la vista puesta en las olas que rompían suavemente. «¿Contigo?», pregunté demasiado rápido, demasiado sorprendido. Ella sonrió. «No voy a regañarte por caminar». Su tono tenía un humor que jamás había visto en la oficina, y quizá por eso acepté sin pensarlo demasiado. Nos alejamos de la multitud, y el sonido de las risas quedó atrás. La orilla estaba tranquila, apenas salpicada por algunas parejas paseando y un par de niños corriendo detrás de un cangrejo. El viento movía su sombrero, obligándola de vez en cuando a sujetarlo con una mano. Yo la miraba de reojo, intentando comprender quién era esa mujer que no encajaba en la imagen mental que tenía de ella. «Nunca te había visto así», dije sin querer. «Así como», respondió ella, arqueando una ceja, detrás de sus gafas, relajada. «¿Significa que en la oficina parezco un robot?» Me atraganté con mi propia saliva al escucharla. No, para nada, solo usted, digo tú, eres muy seria». Ser jefa no es exactamente un papel que permita andar sonriendo todo el día. Yo asentí, lo sabía, pero aún así verla así, caminando a mi lado,
riéndose de vez en cuando, con el cabello suelto moviéndose por el viento. Me resultaba casi irreal. ¿Y tú?, preguntó ella de pronto. ¿Yo qué? En la oficina también eres muy serio. Casi nunca hablas. Supongo que no sé cómo. ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar sin molestar? Ella frenó ligeramente su paso, no mucho. Solo lo suficiente para mostrar que mis palabras la habían sorprendido un poco. No molestas, dijo con firmeza. No sé, siempre he pensado que tú, preferías que me mantuviera en silencio. Prefiero a la gente que trabaja bien. Lo que hagan fuera de eso no lo juzgo. Seguí caminando a su lado, pensando en cuántas veces había evitado hablarle solo por miedo a sonar torpe, cuántas veces me había quedado callado en reuniones, aún teniendo ideas útiles, y justo ahora, en la playa, la conversación fluía con una facilidad que jamás habría imaginado. Ella bajó la vista al agua, dejando que la espuma le mojara los pies. Además, agregó, me sorprende que tengas sentido del humor. En la oficina pareces, no sé, muy reservado. Quizá porque allí siempre estás observando todo, respondí, intentando bromear. Ella soltó una risa suave. ¿Te intimido? Me quedé quieto. No lo había querido admitir, pero la respuesta era sí. Un poco, confesé. Oh, bastante. ¿Y ahora? La miré. Era imposible responder sin sentir que mis palabras iban a revelar demasiado. En la oficina ella imponía respeto. Allí, frente al mar, imponía otra cosa, algo que me desarmaba más que cualquier junta directiva. Ahora es distinto, murmuré finalmente. Ella inclinó la cabeza, como si analizara cada matiz de mi voz. Distinto no, siempre significa malo, dijo. Seguimos caminando. El silencio que se formó entre nosotros no era incómodo. Al contrario, tenía un aire extraño, casi cómodo, como si ambos estuviéramos redescubriendo quién era el otro, sin tener un escritorio de por medio. Yo sentía que la brisa nos envolvía con un aire de libertad que jamás habría encontrado en la oficina. ¿Vienes a menudo con tus amigos?, pregunté, buscando continuar la conversación. A veces, ellos me sacan de mi rutina. Creo que si no fuera por ellos, viviría encerrada en el trabajo. Eso sí lo creo, dije sonriendo. Ella me dio un leve empujón en el brazo, suave, juguetón. ¿Me estás diciendo adicta al trabajo? ¿Un poco? Ella estaba a punto de responder, pero un grupo de gaviotas pasó volando muy cerca, haciendo que ambos nos agacháramos instintivamente. Cuando levantamos la vista, ella estaba riéndose abiertamente, con una risa que jamás había escuchado. No era una risa controlada ni profesional, sino una risa libre, llena de vida. Era increíble ver cómo esa mujer podía transformarse tanto con un simple cambio de entorno. Deberías reír más seguido, dije sin pensar. Ella volteó a mirarme, la risa aún en los labios. Y tú deberías hablar más seguido. Me quedé quieto un momento, procesando que me estaba devolviendo la broma. Solo si no te molesta. Tal vez me molesta más cuando no lo haces. Seguimos caminando, hasta que llegamos a unas rocas donde la marea rompía con un poco más de fuerza. El olor a sal se intensificaba, y el sonido del agua golpeando contra la piedra era hipnótico. Ella se sentó sobre una de las rocas planas, acomodando su toalla encima para no mojarse. ¿Te importa si nos quedamos un minuto? Claro que no. Me senté a su lado, con una distancia prudente, aunque no tanto como para parecer que estaba huyendo de ella. El viento soplaba más fuerte allí, moviendo mechones de su cabello que se escapaban de debajo del sombrero. Ella intentó acomodarlo sin mucho éxito, lo que me hizo sonreír. ¿Qué pasa?, preguntó ella, notando mi expresión. Nada, solo no sabía que tenías este lado. ¿Cuál lado? El que ríe, el que camina sin prisa, al que no da órdenes. Ella levantó una ceja. ¿Creías que vivía en la oficina? Tal vez un poco. Ella clavó la mirada en el mar, pensativa. A veces creo que la oficina sí me absorbe demasiado, admitió, pero momentos como este me recuerdan por qué vale la pena salir. Yo bajé la mirada a mis manos. Supongo que ambos necesitábamos este descanso.
Sí, respondió ella, con una voz más suave. Hubo un silencio largo y tranquilo, en el que solo se escuchaba el mar. Yo no sabía qué hacer con la mezcla de sensaciones que estaba experimentando. Admirarla, sentirme cómodo, sentirme nervioso al mismo tiempo. Todo era confuso. Pero no era desagradable, ¿sabes? Dijo de pronto. Siempre pensé que eras muy difícil de leer, callado, serio, enfocado, pero ahora veo que eso era solo la mitad, y la otra mitad la estoy descubriendo. Sus palabras me recorrieron como una corriente cálida, porque por primera vez no me hablaba como jefa, sino como alguien que quería conocerme, y eso lo cambiaba todo. El cielo comenzaba a teñirse de un naranja profundo. Cuando caminamos de regreso hacia la zona más tranquila de la playa, el sol descendía lentamente, reflejándose sobre el agua como una línea dorada que parecía dividir el mar en dos mundos distintos. Claudia se detenía de vez en cuando para observar el horizonte, como si cada minuto del atardecer fuera un recuerdo que quería guardar. Yo no podía dejar de notar cómo la luz cálida acentuaba su perfil, cómo sus expresiones parecían más suaves bajo el color del cielo que moría poco a poco. Cuando encontramos un sitio despejado, ella extendió su toalla en la arena y se sentó sin prisa, apoyando una mano detrás de ella y estirando las piernas hacia adelante. Me señaló el espacio a su lado con un gesto simple pero invitante. Me senté, intentando no parecer torpe mientras acomodaba mis brazos y piernas. El silencio nos envolvió, un silencio extraño, de esos que no pesan, sino que acompañan. Se podían escuchar las conversaciones lejanas de algunas familias, la risa dispersa de un niño y el rumor constante del mar. Aún así, parecía que ella y yo estábamos dentro de una burbuja aparte, como si el resto del mundo se hubiera desvanecido. Mañana volvemos a la oficina, dijo de repente, sin mirarme, pero con un tono que cargaba más significado del que parecía. No respondí enseguida. Mi primera reacción fue sentir una punzada en el estómago, no porque detestara mi trabajo, sino porque la idea de volver a verla en su papel de jefa, seria, estricta, distante, me hacía sentir que ese momento en la playa era demasiado frágil, como si al amanecer desaparecería por completo. Sí, respondí finalmente, con un tono que no pude evitar que sonara decepcionado. Ella giró ligeramente la cabeza hacia mí. Sus gafas de sol ya estaban guardadas, y tenía los ojos expuestos. Eran ojos intensos, pero ahora suaves, completamente distintos a los que usaba para exigir resultados en las reuniones. ¿Por qué suenas así?, preguntó casi en un susurro. Me pasé la mano por la nuca, incómodo pero sincero. Supongo que no quiero que esto se acabe todavía. Ella ladeó un poco la cabeza, como si mis palabras la hubieran tomado por sorpresa. ¿A qué te refieres con esto? La pregunta me paralizó un segundo. Hubo un silencio denso entre nosotros, un silencio que exigía claridad. Tragué saliva a esta versión de ti, dije al fin, a esta conversación, a no sentir que cada palabra mía puede ser un error. Ella entrecerró los ojos, no molesta sino pensativa. ¿Crees que soy así, de rígida? En la oficina, sí. Y aquí, ¿qué ve? Miré el mar, como si pudiera encontrar ahí una respuesta más fácil, pero la verdad era simple. Aquí veo a alguien que me gusta. Ella inhaló suavemente, no sorprendida, pero sí afectada por mis palabras. Miró hacia adelante, hacia las olas que iban y venían con la misma constancia que la respiración. No dejes que esto te ponga nervioso, dijo después de un largo momento. Nada de lo que pasó aquí cambia tu trabajo. Esa frase me dolió un poco. Sonaba a frontera, a distancia, a volver a poner los muros que por un rato habíamos derribado. ¿Y cambia algo más?, pregunté, sin filtro, sin pensar, sin protegerme. Ella volteó hacia mí, sorprendida por la pregunta directa. Por primera vez desde que la conocía, parecía que no tenía una respuesta lista. Claudia, la jefa, que siempre tenía palabras precisas, estaba sin palabras. Eso depende de ti, dijo finalmente. Fue una respuesta ambigua, pero no fría. No era rechazo, era una puerta entreabierta, una invitación a interpretar lo que yo quisiera, pero también un reto. ¿Qué iba a hacer con eso? Me faltó aire por un instante. Sentí que necesitaba decir algo,
pero las palabras se me amontonaban sin encontrar salida. Ella, en cambio, parecía tranquila. Jugueteaba con un poco de arena, dejándola resbalar entre sus dedos. Cada tanto me miraba de reojo como si estuviera evaluando mis reacciones, pero no en su rol de jefa, más bien como alguien curiosa por descubrir qué haría yo a continuación. El sol ya estaba casi tocando el horizonte cuando ella se abrazó las piernas y apoyó el mentón sobre sus rodillas. ¿Sabes? No suelo dejar que la gente me vea fuera del trabajo, confesó. No porque no quiera, sino porque me cuesta. ¿Por qué? Ella se encogió de hombros. Supongo que me acostumbré a que todos me miren como la mujer que tiene que tener el control de todo. A veces me da miedo mostrar la parte que no es perfecta. Me reí suavemente, no burlándome, sino sorprendido. Eso es raro, porque yo siempre pensé que nada te sacaba del control. Ella me miró con una expresión entre divertida y vulnerable. Pues mírame ahora. Estoy aquí hablando contigo, sin maquillaje, con el cabello hecho un desastre, riéndome por tonterías. Me gusta esa versión, dije en voz baja. Ella sostuvo mi mirada por unos segundos, que se hicieron largos, tibios, inesperados. No dijo nada, pero su expresión cambió, como si mis palabras hubieran tocado algo que no esperaba. Una ráfaga de viento frío pasó entre nosotros y ella se levantó lentamente, sacudiéndose la arena de las piernas. Será mejor que regrese con mis amigos antes de que empiecen a hacer bromas, comentó. Pero su tono no tenía prisa, no tenía distancia, solo anunció algo inevitable. Yo me levanté también. Me sacudí la arena mientras ella se acomodaba el sombrero y por un instante volvimos a estar tan cerca como al inicio cuando me pidió el balón. Pero esta vez el nerviosismo no venía del miedo, sino de algo más, algo que no quería admitir del todo. Ella dio un paso, luego se detuvo. Se giró hacia mí y con un gesto suave me tocó el brazo apenas con la punta de los dedos. Fue un buen paseo. Sí, lo fue. Y por cierto, dijo mientras se alejaba unos pasos, volteando ligeramente la cabeza, la próxima vez que nos crucemos en un lugar inesperado, intenta no congelarte. Me reí. Lo intentaré, jefa. Ella levantó una ceja con una sonrisa que parecía esconder demasiadas cosas. Claudia, corrigió. Y mientras la miraba alejarse, entendí que ese encuentro no solo había cambiado mi día ni mi imagen de ella, sino algo dentro de mí. Algo que no sabía si debía temer o abrazar, pero una cosa era segura. Al día siguiente, cuando entrara a la oficina, ya nada sería igual.